Bueno, Aníbal, 82 años de música, 92 de vida. Digamos que es toda una larguísima vida acompañado de la música. La música. Siempre, siempre. Siempre desde los 9 años que ya empecé a meter bulla. Ya. ¿Y cómo fue esto de meter bulla a partir de los 9 años? Que mis padres eran muy entusiastas de la música, ¿no? Tocaban la guitarra, pero así nomás, ¿no? Y llegaron a San Martín, que yo vivía en San Martín, el departamento ahí, dos porteños que andaban en busca de aventura y se instalaron en San Martín y pusieron una academia. Y bueno, mi padre lo primero que hizo fue anotarme en la academia, lo primero. Y más, y le digo más, en aquel entonces el bandoneón era, usted llegaba a una casa con el bandoneón, hacía un acorde, no quedaba un gato ahí, sino que disparaban asustados por el sonido del bandoneón, si no era conocido el bandoneón. Era. Bueno, y ahí fue el arranque. Después se fueron estos porteños, yo seguí estudiando con otros, así me fui haciendo, poco a poco me fui haciendo. ¿Y cómo fue el primer grupo o el primer concierto que tuvo? Bueno, el grupo antes era, por ejemplo, guitarra, violín, bandoneón y nada más. Después se aumentó la batería, porque ya se hacían varios géneros. No es como ahora que cada uno hace un género típico, ya característico. En aquel entonces usted tenía que tocar hasta el himno nacional, todo, todo. Se hacía fostro, ranchera, paso doble, bueno, de todo. Entonces venía bien la batería. Este, bueno, y así sí, después fue progresando, después hasta que ya se determinó que la típica hacía únicamente tango, milonga, vals. Bueno, lo característico ya era otra orquesta. Ya era aliviado. Pero antes usted se sentaba a las 10 de la noche a tocar y a las 2:30 uno se levantaba a descansar 15 minutos, 10 minutos. Si no, ya empezaban a silbar ya. No, era muy distinto. Y después no había amplificación, no había nada, era todo pulmón. Ahora no, usted toca una tecla y se siente todo. Orquestas más grandes, 4 bandoneones, 4 violines, ya se trabaja más aliviado. Pero en aquel entonces era pesado el trabajo. ¿Se acuerda de la primera vez que tocó ante público? Sí. En un teatro que organizó, los mismos profesores que vinieron organizaron un festival. Y yo toqué con una guitarra, con la guitarra y yo, el bandoneón. Y me paré 40 veces, me paraba. Y la gente le gustaba, me aplaudía. Pero me equivocaba, me equivocaba. Era 9 años, era muy novato todavía. Después, cuando usted sigue avanzando en los años y en la música, decide irse a Buenos Aires. Sí. Bueno, yo ya estaba acá ya había entrado con un violinista muy bueno, Astor Bolognini, que trabajaba en el Plaza Hotel y Casino. Entonces me hablaron para ir a tocar con ellos. Y ahí tuve 4 años. Después que terminé los 4 años decidí irme a Buenos Aires. Bueno, y ahí en Buenos Aires estuve con Alberto Soifer, con María Artola, gran músico uruguayo. Bueno, y después ya decidí venirme para acá. ¿Cómo fue la decisión de venirse de vuelta a Mendoza? Bueno, le voy a explicar. Yo tenía trabajo en Buenos Aires, pero yo fui llamado por Artola, Héctor María Artola. Es como decir en la actualidad Piazzolla, en aquel entonces. En aquel entonces hacía música para películas, para todas esas cosas. Un musicazo. Y íbamos a ir a Japón. Iban a hacer una gira, Chile, Japón, todo eso. No sé qué pasó con el primer ministro, lo mataron, no sé lo que pasó. Total que se suspendió. Entonces yo quedé medio a la deriva y, y andaba con un cantor que mendocino, Carlos Ortega. Anduvimos sondeando a ver dónde poder calzar. Y las orquestas
por ejemplo, Fresedo, todas las orquestas más o menos, ya estaban completas. Hay que esperar la oportunidad para poder uno ingresar a esas orquestas. Me salieron otros trabajitos con otras orquestas más baratas, pero como yo estaba envalentonado con esas orquestas grandes, decidí venirme. Aún estando acá en Mendoza, recibía carta que fuera, pero no, eran orquestas regulares, ¿no? Entonces no me gustaba. Y cuando volvió acá, ¿qué hizo? Y bueno, llegué acá, entré a LB10, que tuve 14 años como bandoneón estable. Bueno, ahí ya formé orquesta. Ya hacíamos baile, casino, cabaret, bueno, de todo, de todo. Se trabajaba bien, no como ahora, lo que le decía ella a su amiga. Antes, por ejemplo, anunciaban un baile, todos los clubes tenían su sede de baile, su sede social, y llevaban típica y ya para los bailes. Todas las barriadas tenían su club. Y contrataban primero la típica. La ya o la característica era de relleno. Y después empezó a decaer el tango. Empezó a decaer, ya después ni llevaban tango, ni lo llevan ahora. Y para baile menos que menos. Profesionalmente, ¿alguna vez tuvo que parar de tocar música? ¿O no? ¿O todo el tiempo? No. Porque tenía entendido que hubo una época que se dedicó a conducir un taxi. Sí. Cuando nos despidieron llegó una orden de Radio Belgrano de Buenos Aires, de Yanqueleví, despidieron a todos los músicos de todas las radios, no de LB10, que era donde yo estaba, era de todas las radios, indemnizaron, pagaron lo que había que pagar, pero chao, se acabó. Entonces uno quedó a la deriva. A todo esto ya estaba casado, entonces había que hacer algo. Y bueno, anduve manejando taxi un tiempo, hasta que más o menos se cambiaron las cosas de la música y volví otra vez a la música. Me decía que recién dijo, bueno, hasta que yo ya estaba casado. ¿Cómo fue que conoció a la mujer con la que se casó? Bueno, éramos casi vecinos lo que pasaba, ¿no? Nos veíamos más seguido. Y bueno, y fue así, bueno, como todo viaje que empieza a chamullito, a lo final, termino en serio casándome. Así que, ¿Y ella lo acompañaba después a los recitales? nunca. No la llevaba ni. No, porque yo iba a trabajar, pues se me iba a poner de novia. No, No. Mejor no. no, mejor dejémosla ahí. Así que no. Aníbal, ¿ha escuchado el tango que se hace ahora, las innovaciones en el tango? No, me parece muy buena, los arreglos, cómo lo interpretan. Ahora, mi gusto no es. Pero no por eso voy a decir que son malas orquestas, son muy buenas orquestas y muy buenos músicos, muy buenos arreglos. Pero para mí no es el tango que yo estoy acostumbrado a escuchar. Usted hacía música clásica y tango. Sí, clásica era, ¿cómo le pudiera explicar? Este director Bolognini, él era músico clásico y tenía un elenco de gente que hacía clásica. Y como nosotros estábamos ahí también, habían dos bandoneones, también nos metían, nos daban unas partecitas, pero en realidad lo mío fue siempre la típica. Hacía eso, que me sirvió muchísimo, fíjate, porque eso lo aviva mucho a uno, lo despierta mucho. Pero no, lo mío era otra cosa. Era la milonga y el tango. Claro, para mí era la melón.